Hay momentos en los que nos paramos a pensar en lo que comemos y otros en los que simplemente comemos. Esta pequeña pausa es para explorar justo eso, para mirar de cerca esos alimentos que se visten de salud, pero que quizá esconden una historia un poco diferente. Es una pregunta que parece sencilla, ¿verdad? Pero si la pensamos un segundo, abre la puerta a una realidad muy común. Comer mientras se trabaja, mirando una serie, de pie en la cocina. Casi sin darnos cuenta, salta el piloto automático y el acto de nutrirse se convierte en algo mecánico. Y claro, en esa costumbre, en esa prisa del día a día, elegimos lo fácil, lo que nos parece una buena opción sin tener que darle muchas vueltas. Confiamos en lo que vemos a primera vista. Y es aquí, precisamente aquí, donde empieza esta reflexión. En el supermercado, cuando estamos rodeados de mensajes, de colores y de promesas que lo que buscan es captar nuestra atención y, sobre todo, nuestra confianza. Esta frase creo que resume una idea muy potente. El marketing alimentario es un auténtico experto en crear lo que se llama halos de salud. Utiliza un lenguaje, unas imágenes, que nos hacen sentir que estamos tomando una buena decisión y que nos llevan a bajar la guardia. Pensemos en ello. Palabras como integral, ligero, bio nos suenan bien. Actúan como un bálsamo. Los colores verdes, los tonos tierra, nos transportan al campo. Esas fotos de fruta brillante o de cereales dorados por el sol nos aseguran que estamos eligiendo bien. Pero, ¿es siempre así? A ver, vamos a verlo con calma. Un pan que se anuncia como integral a veces tiene como primer ingrediente harina refinada, a la que le han quitado lo más interesante del grano. Un yogur bajo en grasa muy a menudo compensa esa falta de sabor y de textura con una cantidad de azúcar bastante sorprendente. Y unas galletas con avena pueden tener el azúcar como ingrediente principal por encima de la propia avena. La promesa, como vemos, no siempre encaja con la lista de ingredientes. Si hay un momento del día en el que buscamos especialmente una opción saludable, para muchísima gente ese momento es el desayuno. Y es también uno de los momentos donde estas apariciones son más habituales. Es un clásico, ¿verdad? Parece la forma más rápida y más sencilla de tomarse una ración de fruta. Pero hay una diferencia enorme entre beberse la fruta y comérsela. La clave está en algo que a menudo se nos olvida: la fibra. Cuando nos comemos una naranja, por ejemplo, la fibra actúa como una especie de red que va liberando el azúcar poco a poco, y eso nos da una energía más estable. En un zumo, incluso en uno casero, esa red desaparece. El azúcar llega de golpe, como una ola, y puede provocar ese subidón de energía que luego va seguido de un bajón, y por eso, también, la sensación de saciedad dura tan poquito. Y bueno, esta historia se repite en otros clásicos del desayuno. Esos cereales o granolas con esas cajas tan bonitas a menudo esconden un montón de azúcares añadidos. Pasa también con los yogures de sabores, que endulzan la fruta y bastante más. Y como veíamos antes, pues también con algunos panes que se visten de integrales sin serlo del todo. Vale, dejamos el desayuno y nos vamos a esos momentos entre comidas. Aparece esa sensación de hambre y buscamos algo rápido, algo que nos dé energía para seguir. Y aquí, las opciones que se presentan como saludables son infinitas. Las barritas, las famosas barritas energéticas o fitness, son un ejemplo perfecto. Su imagen está totalmente ligada al deporte, al bienestar. Sin embargo, si le damos la vuelta al paquete, la historia a veces cambia por completo. Muchas de ellas son en esencia golosinas disfrazadas, con una lista de ingredientes larguísima llena de azúcares y grasas de poca calidad. Y aquí volvemos a esta idea, que es importante. ¿Cuántas de esas veces que se busca un snack es por hambre de verdad? ¿Y cuántas por costumbre, por aburrimiento o por ansiedad? Es solo una reflexión, sin ningún juicio. Todos estos ejemplos que hemos estado viendo, desde el zumo hasta las barritas, tienen un hilo conductor, un concepto que nos ayuda a entender qué es lo que tienen en común. Ese hilo son los llamados alimentos ultraprocesados. Ojo, no hablamos de alimentos procesados sencillos, como un buen aceite de oliva o unas legumbres en conserva. No. Hablamos de formulaciones industriales, diseñadas para ser lo que se llama hiperpalatables. Es decir, con un sabor y una textura tan intensos que pueden llegar a anular nuestras señales naturales de saciedad. Su proceso de creación es curioso. A menudo, el alimento original pierde su estructura. Por ejemplo, en un gazpacho industrial, al filtrarlo para quitar la piel y las pepitas del tomate, se elimina la mayor parte de la fibra y luego se le añaden azúcares, grasas y sal para ajustar el sabor y aditivos para que la textura sea siempre la misma. El resultado es un producto muy diferente del original. Y quizás la pista más fiable de todas no está en la etiqueta, está mucho más cerca, en nuestro propio cuerpo. A veces nos da señales muy sutiles que son fáciles de ignorar con el ruido del día a día.
A lo mejor, estas sensaciones resultan familiares. Esa sensación de estar lleno justo al terminar de comer, pero que se desvanece en media hora. O ese subidón de energía que luego va seguido de un bajón repentino que nos deja incluso más cansados que antes. O volver a sentir hambre al poco tiempo, sin entender muy bien por qué. El cuerpo tiene su propio lenguaje. A menudo la mente está distraída con las promesas del envase, con las prisas, con las costumbres, pero el cuerpo siente el efecto real de lo que comemos. Solo necesita que le prestemos un poquito de atención. Y con esta idea llegamos al final de nuestra reflexión. Esto no va de prohibir ni de generar culpa, ni mucho menos. Va de traer un poco de luz, un poco de conciencia. Quizás el cambio más profundo no está en contar calorías o en memorizar listas de alimentos buenos y malos. Quizás está en el simple acto de prestar atención. Atención al leer una quiqueta con curiosidad. Atención a las señales que nos manda el cuerpo. Atención simplemente al momento presente cuando comemos. Simplemente eso, escuchar, sin juicios, con amabilidad. Ese puede ser el verdadero comienzo para una relación más honesta con la comida y, al final, con nuestro propio bienestar.